El texto que vamos a leer en esta mañana, la Biblia hace un contraste entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. Y cuando entendemos esos contrastes, es fácil comprender la Biblia. Claro, cuando se presentan los contrastes. Ahora, ¿qué representa lo uno y qué representa lo otro? En este texto que vamos a leer de Romanos 13. Bueno, según Pablo, esta presente era, este presente tiempo o época de maldad y de oscuridad, este tiempo en el que vivimos está próximo a su terminación a causa del día del Señor que está cercano. La recomendación de Pablo es que dejemos las obras de la oscuridad y que nos vistamos con las armaduras de la luz. Hay un contraste entre el día y la noche. Hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Hay un contraste entre que nos quitemos cierto tipo de vestimenta y nos pongamos otra. Lo segundo que quiero compartir antes de ver el sermón es que cada vez que nosotros vamos a cualquier parte de la Biblia, es bueno que nosotros consideremos el contexto de lo que leemos o estudiamos en las Escrituras. Porque cuando consideramos el contexto, entonces nos será más fácil entender las Escrituras. Hoy leeremos Romanos capítulo 13 del 11 al 14. Pero antes de leer ese texto, ya Dios nos viene recordando varias cosas. Dios viene hablando varios asuntos para nosotros como sus hijos. Por ejemplo, en el capítulo 12, en el 1 y el 2, Él nos dice que no debemos de adaptarnos a este mundo. No os conforméis a este mundo, dice Él. Y en el versículo 2 nos dice que debemos más bien de ser renovados o transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. Y eso va a afectar, por supuesto, nuestra conducta. Cuando uno tiene una buena teología, nuestros pensamientos son ordenados, nuestros pasos son ordenados. Pero cuando nuestra teología es chueca, nosotros pensamos, hacemos tal cosa y creemos que estamos bien. Y a veces nos volvemos solamente moralistas. Pero Dios nos viene recordando también que debemos de someternos. En el capítulo 13 de Romanos dice que debemos someternos a las autoridades, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios son establecidas. Por eso todo creyente cuando viene a la iglesia, el interés que debe tener es: pastor, aquí estoy, necesito que me pastoreen. Esa es una actitud de humildad. Cuando uno llega a la iglesia, lo que está buscando ser pastoreado, si son ovejas. Si no son ovejas es difícil. Pero una oveja está buscando ser pastoreado, ser guiado, que lo cuiden. Pero también el Señor habla en el mismo capítulo 13, del versículo 8 en adelante. Él está hablando ahora acerca del amor. Y Él dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Lo tercero que quiero mencionar antes de leer el pasaje es que este mensaje que encontramos en Romanos 13, que encontramos del versículo 8, 11 al 14, es un mensaje que es escrito para los creyentes. Es para el pueblo de Dios. Es una amonestación y también es una instrucción para el cristiano. Y digo que es para el cristiano porque ya él venía hablando desde el versículo 12. Él, por ejemplo, dice: por consiguiente, hermanos. Él está hablando a un grupo de cristianos. Por consiguiente, hermanos.
Luego llega al capítulo 13 y en el versículo 11, él dice a esos hermanos, le dice, en el capítulo 12, perdón, 19, le dice a esos mismos, le dice, amados. Y en el capítulo 13, versículo 11, a ellos les hace una referencia y le dice, porque ahora la salvación. Es decir, que está hablando para gente que ha sido salvada por Cristo. El título que he puesto para esta mañana, el sermón es, se acerca el amanecer. Estamos en un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Y tú has visto cómo ha sido el 2020. Pero hay un amanecer que está cerca. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 13, del versículo 11 al 14. Y leo la palabra del Señor, donde dice lo siguiente. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. La escatología es la comprensión del tiempo en que vivimos, o es un estudio de las cosas futuras que vendrán. Y cuando uno comprende los tiempos en que vivimos, eso debería de gobernar de alguna manera nuestra conducta. Porque si nosotros entendemos los tiempos en los que vivimos, si los entendemos, eso va a obrar a nuestro favor. Si no los entendemos, va a obrar en nuestra contra. Y la Escritura nos dice, en este pasaje que hemos leído, que debemos de considerar los tiempos. Pero también nos dice que debemos también de considerar nuestra manera de vivir. Y ahí está la conexión. Cuando uno comprende los tiempos, uno automáticamente va a considerar la manera de vivir. Si no consideramos los tiempos, viviremos como nosotros querramos. Este sermón está dividido en dos partes. La primera parte es del versículo 11 al versículo 12a, la primera parte. Y ahí vamos a ver el tema de cómo entender los tiempos. Allí hay un indicativo, hay una declaración de parte de Dios. Nada más, Dios nos está indicando, Él está declarando. Pero de ahí en adelante, desde el versículo 12b hasta el 14, ya no es una indicación, ya no es una declaración, es un imperativo. Y allí se nos dice la manera en que tenemos que aprender a vivir la vida cristiana, es decir, a vivirla de una manera correcta. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Y voy entonces a mi primer punto, que es entendiendo los tiempos, porque de ahí se basa todo. Si nos atormenta el coronavirus, si nos atormenta la recesión, si nos atormenta muchas cosas, no estamos entendiendo los tiempos. Porque el cristiano es alguien que debe estar descansando en Dios, no en las cosas que ocurren a nuestro alrededor. La Biblia te dice que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu derecha y a tu izquierda, pero a ti no llegarán. Y si llegan, tenlo por seguro que hay un propósito justo, bueno y santo de parte de Dios. Entonces el versículo 11 y 12a nos dice lo siguiente: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Dios empieza este pasaje de la Escritura y nos dice, y haced todo esto. ¿Qué es ese todo esto? Bueno, lo que yo dije al inicio en la introducción: el amar los unos a los otros,
el respetar y someterse a las autoridades, el renovar nuestras mentes, el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Dice, y haced todo esto. Si somos conscientes del tiempo en que vivimos, prestaremos atención a lo que Dios dice en su palabra. Pero luego dice él, y haced todo esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. La palabra tiempo aquí en la Biblia tiene dos significados o dos raíces griegas. La una es cronos, de donde viene la palabra cronómetro, cronología, y la otra es kairos o kairos, que no quiere decir cronología o cronómetro en ese sentido, sino que significa un espacio de tiempo, una ventana de tiempo, un tiempo especial, una oportunidad que Dios nos da. Cuando Dios dice conociendo los tiempos, es como conoce la oportunidad que Dios te está dando ahora. No nos desconectemos de eso. Es decir, esta palabra aquí, conociendo el tiempo, no es el tiempo en sentido cronológico, sino un periodo especial de tiempo. Por ejemplo, cuando alguien dice, ha llegado el momento de jugar el partido. Ese es un tiempo especial. Después va a pasar ese tiempo y se acabó el partido. Se cerró la ventana de oportunidades. Pero luego dice, ya es hora. Haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora. Otra vez, es el mismo sentido. Hay un lapso de tiempo allí. Y el apóstol Pablo dice, ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Cómo que la salvación está más cerca, Pablo, si yo soy salvo? ¿Cómo que tú me dices que la salvación está más cerca de mí? Si ya Cristo es mi Señor, Cristo me salvó. Bueno, ocurre que la salvación no está completa, sino hasta que los creyentes tengan sus cuerpos glorificados, sus propios cuerpos glorificados. Los teólogos le llaman a esto salvos, pero todavía no, o salvos, pero salvándonos. Te lo voy a presentar de una manera un poquito más clara. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículo 5, en su primera carta, dice él, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Está hablando a cristianos. Para la salvación que está preparada, oiga esto, para ser revelada en el último tiempo. Hay una salvación que está preparada para esos que ya son salvos. Y eso va a ser revelado en los últimos tiempos. O sea que somos salvos, pero aún continuamos como salvándonos. Y no es una doctrina extraña, eso es muy antiguo. Los teólogos lo llaman el ya, pero el todavía no. Pero vamos a ir un poquito más adelante. En 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, son los cristianos. Y oye lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Cómo? Y Juan dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Dios conecta la salvación con el día que está cerca, que no es otra cosa, no es otra referencia más que al día final, el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo y la glorificación del creyente. Es a eso a lo que se refiere. Por eso es que nosotros, como sus hijos, como creyentes, debemos despertar del letargo espiritual. Debemos despertar del sueño.
¿Por qué? Porque la noche está muy avanzada y se acerca el día de Jesucristo. Y tú ves que aquí hay un contraste entre el día y la noche. Y en la antigüedad era, por así decirlo, una manera de distinguir cuando habían estos contrastes o poner en contrastes ciertos temas para entenderlos mejor. Y ellos hacían contrastes para distinguir, por ejemplo, una buena conducta de la mala, o la enseñanza popular del mundo del Antiguo Testamento, en otras palabras, era que por la noche se entregaban a sus pasiones y ladrones llevaban a cabo sus fechorías. Ellos tenían esas imágenes. Pero cuando hablaban también del día, hacían referencia los días al tiempo cuando el Señor intervendría para salvar, como el día de la salvación. Por eso dice este texto que hemos leído: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Pero la escritura no se queda allí. Y llegamos al versículo 12, la parte B, y dice: por tanto, entendiendo eso, dice él, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Desechemos. ¿Tú ves allí el contraste? Desecha, desvístete. Y luego dice, ahora vístete. Ese es el contraste. Primero es el día y la noche, la luz y las tinieblas. Ahora desecha, desvístete. Si nosotros entendemos los tiempos en los que vivimos, si nos despertamos del sueño, si notamos que el tiempo para este mundo malo, representado por la noche, se acabará cuando el día del Señor está cercano, entonces y solo entonces debemos despojarnos de un tipo de ropa y vestirnos de otra. Tristemente, la gente no discierne los tiempos y las sazones. La gente está entretenida en el internet, en WhatsApp, en YouTube, redes sociales, en las películas, en el trabajo, en los viajes. Y todo tiene su lugar. No es que estoy satanizando eso. Hay cosas que nos servimos y que son buenas, pero parece que eso es todo en nosotros y estamos enfocados solamente en esas cosas. Efesios 4, 22 al 24 y 24 dice esto, oiga, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dejamos las obras de la oscuridad, en otras palabras, y nos vestimos o tenemos vestiduras que no son otra cosa más que las armas de la luz. ¿Y por qué armas de la luz? Juan Calvino dijo, bueno, porque el cristiano es alguien que está en guerra. Y el versículo 13, en Romanos 13:13, sigue mostrando el contraste entre la conducta de las horas diurnas y la conducta de las horas nocturnas o de la noche. Dice el versículo 13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y aunque el día del Señor no haya llegado todavía, está tan cerca que hemos de vivir como si ya estuviera aquí. Deberíamos andar, en otras palabras, mi hermano, mi hermana, decentemente.
Evitemos aquellas acciones características de la noche. ¿Y qué es lo que se ve en la noche en cualquier ciudad grande? Se ve un desenfreno, una conducta sexual desenfrenada. La gente está buscando placeres, droga. La gente está buscando bebidas alcohólicas, excesos. Bueno, y de hecho tú sabes que toda pachanga es por la noche, ¿no es cierto? Y es donde se ven todas estas cosas. Bueno, el próximo domingo vamos a tener una fiesta aquí afuera, una celebración. Pero no es como la gente lo celebra. Y están todos ustedes invitados y a quien quieran ustedes invitar. Pero este mismo versículo en la parte final añade pleitos y envidias. Dice, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos ni envidias. Pero los pleitos y la envidia, pastor, no son por la noche, es en el día. Sí, es verdad, es por el día. Pero Pablo está pensando aquí en lo que él va a enseñar en el capítulo siguiente, en el capítulo 14. Y en el capítulo 14 él va a estar hablando acerca de las divisiones que tenían la comunidad de los cristianos en Roma. Por eso habla de pleitos y de envidias, preparando el terreno para lo que tiene que decir. Entonces llegamos al versículo 14, que es nuestro último texto. Y dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Pablo continúa con el contraste. En el versículo 12, él dice, desechemos o despojémonos. Ahora nos dice en el 14, vístanse. Ponte tu atuendo de cristiano. Vive como cristiano. Ahora él lo contrasta y él dice, vestíos del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué podemos vestirnos de Cristo? ¿Por qué podemos? Porque eso es una gracia solamente para el creyente. Por eso yo empecé diciendo que este pasaje es para los cristianos. Él está hablando aquí a cristianos. Si tú no eres un creyente, si tú eres una persona que no ha nacido de nuevo, tú no te vas a poder vestir de Cristo. Porque tú primeramente tienes que conocer a Cristo. Esto no es por fuerza de carácter ni por fuerza de voluntad. Primero tiene que Cristo ser revelado a tu conciencia. Cuando Cristo te atrape y tú estés unido a Él y Él a ti, y esa unión que es indisoluble, entonces te vas a poder vestir de Cristo. No antes. Entonces la pregunta es, ¿por qué podemos vestirnos de Cristo? Bueno, porque estamos unidos a Él. Esa es la respuesta. Por eso nos podemos vestir de Cristo. Porque el cristiano es alguien. Mira, el cristianismo no es bautizo. El cristianismo no es ni siquiera venir a la iglesia. El cristianismo representa unión con Cristo. Eso es el cristianismo. Tú has oído mucho esa frase, en Cristo. Estamos en Cristo. Vivimos por Cristo. Romanos 5, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: porque si hemos sido unidos, unión, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos dice aquí, vestíos del Señor Jesucristo, vístanse de Él, no es una vestimenta solamente para el domingo. La vestimenta de Cristo es una vestimenta que tenemos que ponérnosla todos los días. En otras palabras, constantemente. Constantemente. Por eso es que él termina diciendo
a los cristianos: no pensemos en alimentar nuestra carne, o no penséis en proveer para las lujurias de la carne. O dicho de una manera más clara, no permitamos que nuestros impulsos humanos dominen nuestra conducta. Y la razón es sencilla. En el cristiano, Cristo es mi Señor. Por eso es que el cristianismo no es fuerza de voluntad. Si Cristo es tu Señor, entonces Él tiene el control en tu vida. Si Cristo no es tu Señor, tú tienes el control de tu vida. Pero aún así, el llamamiento de Dios es eficaz y Dios es soberano y Él reina en los cielos y en la tierra. En tercero y último lugar, déjame traer unas palabras de aplicación para terminar y concluir el sermón. Nosotros vivimos de cierta manera porque reconocemos el periodo de tiempo en el cual estamos. En otras palabras, no estamos dormidos en los laureles. Al menos yo no estoy dormido en los laureles. Tengo luchas, a veces flaqueo en mi propia debilidad, pero no estoy dormido en los laureles. La pregunta es, ¿cómo tú vives? ¿O cómo estás viviendo? Por eso te decía yo, es bueno ahora, mira el 2020. ¿Qué tenías que hacer que no hiciste? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo quieres vivir el 2021? Mi primera aplicación. Pienso que puede haber un gran vacío entre quienes somos y cómo vivimos. Puede haber una gran brecha entre lo que somos y cómo vivimos. Es decir, somos creyentes, pero tal vez estamos viviendo como impíos. Estar en Cristo significa tener el poder para hacer lo que Dios nos manda desde la mañana hasta la noche. Eso es estar en Cristo. Tener el poder para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Por eso es que el cristianismo yo creo que es tener una vida rendida a Cristo. Y me gusta usar esa palabra, estar rendido a Cristo. No es comprometido, como algunos dicen. Porque cuando tú tomas el compromiso, ahí está el compromiso, tú lo tomas, estoy comprometido. Cuando tú quieres, puedes soltar el compromiso. Pero cuando estás rendido a Cristo, tú sabes que si estás rendido a Él, tú vas a estar sometido a Él. Y tú no vas a aceptarlo, no vas a soltar el compromiso porque tú lo quieres. Porque estás rendido a Él. Y nosotros, hermanos, ya estamos vestidos de Cristo, según Gálatas 3:27. Él está en nosotros y nosotros en Él. Sin embargo, el apóstol hace de Cristo el enfoque principal. A pesar de que Cristo está en nosotros, a pesar de tener el Espíritu de Dios, el apóstol hace de Cristo el enfoque principal. Y Él desea que nos vistamos constantemente de Cristo. Ese es el deseo de Él. Y esto ya es un consejo pastoral en segundo lugar. Si somos creyentes, tengamos cuidado con varias cosas. Te voy a enumerar algunas. Ten cuidado con películas de contenido sexual muy específico. Peor la pornografía, ¿no? Ten cuidado con eso.
Ten cuidado con esas bromas vulgares. Ten cuidado con relaciones sexuales prematrimoniales. Ten cuidado con el alcohol. Tengamos cuidado con nuestras propias palabras. Tengamos cuidado con pasar más tiempo frente a la pantalla de tu celular que frente a tu Biblia. Tengamos cuidado como buenos ecuatorianos con el resentimiento. Porque ese es un mal como que está arraigado en el corazón de esta raza. Cuidado con albergar esas cosas en tu alma. Todo esto que yo he mencionado no es libertad, es libertinaje. Y el libertinaje es incompatible con nuestra posición como hijos de luz. Es incompatible. Por lo tanto, cuando tú vayas a hacer algo, no preguntes, ¿puedo hacer esto? Porque cuando tú preguntas, ¿puedo hacer esto? Lo que quiere decir eso es, ¿me está permitido hacer esto como cristiano? No preguntes, ¿puedo hacer esto o puedo hacer aquello? Más bien lo que deberíamos preguntar es, ¿debería hacer esto? Porque cuando tú dices debería hacer esto, lo que estás diciendo es, glorifica esta actividad a Dios y honra al Señor a quien represento. ¿Debería yo hacer esto? Mis amados hermanos, vivamos como de día. Vivamos para el Señor. Quiera el Señor que en el 2021, hermanos, nosotros estamos limitados al tiempo, el espacio y la materia. Dios no. Y bueno, nosotros nos acoplamos un periodo de tiempo en enero y termina en diciembre. Bueno, hay un espacio de tiempo para nosotros de este lado de la cruz. Pero mi hermano, traigamos honra al Señor en nuestras vidas. Lloro al Señor que en verdad Dios te bendiga. Que Dios prospere tu vida espiritualmente. Que Dios bendiga a tu familia y tus hijos. Que Dios bendiga tus trabajos. Oro al Señor que Él te tenga en salud también. Hermanos, no tenemos la vida comprada. Acuérdate que somos polvo, que hoy somos y mañana dejamos de ser. Nuestra vida es como un soplo, es como un vapor. Nuestra vida es como el viento que pasa. Yo compartí esto con unos familiares en el tiempo de 31 y les compartía que cuando yo era muchacho nunca pensé en ser médico. Cuando estuve en el colegio nunca pensé casarme. Y ahora todas esas cosas han pasado y también los años. Y para aquellos que tal vez ven atrás el 2020, te das cuenta que el 2020 pasó así. La vida es un soplo. Hoy somos y mañana vamos a dejar de ser. Somos como la hierba, como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca. Así que vivamos como de día, viviendo para agradar al Señor. Hay cosas con las que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos ayude.